Este es James, y tiene un gran problema. James se graduó en Ciencias de la Computación, pero por el auge de la IA le cuesta encontrar trabajo. Mes tras mes, envía cientos de solicitudes, o no recibe respuesta, o si tiene suerte, le llega un correo de rechazo en cuestión de horas. Ve una vacante de TI en Bangkok, en una startup y con buen salario. Al principio es escéptico, pero la desesperación le gana, y finalmente cede y postula de todos modos. Tras varias entrevistas, por fin recibe el correo esperado. Felicidades por la oferta de trabajo. Entusiasmado, James se empaca para iniciar su vida en la tropical Bangkok. Pero cuando aterriza, la realidad lo golpea de inmediato. Una mujer lo espera en el aeropuerto con un letrero con su nombre. Ella dice que es de la empresa y que el auto la espera afuera. Todo va bien hasta que el conductor se desvía de la ciudad. James observa cómo el paisaje urbano desaparece. Primero pueblos, luego zonas rurales y al final solo un camino largo y solitario. Él pregunta a dónde van. Ella responde que falta poco. Pasan horas y al detenerse la camioneta, James duda si sigue en Tailandia. Ante él, un complejo enorme. James observa muros altos, guardias armados y miles de monos aterrados, igual que él. Parece una prisión. Y en realidad, podría serlo. Lo peor es que James no está solo. En las selvas del sudeste asiático hay muchas instalaciones similares. Adentro, muchas víctimas como James están atrapadas y obligadas a estafar por redes criminales. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué estas pandillas pueden tener tantas tierras? Y, lo más importante, ¿qué se puede hacer para cerrar estos lugares de una vez por todas? Este es el auge de las granjas de estafas en el sudeste asiático, explicado. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque James solo está viendo uno de los complejos de estafas más pequeños que manejan estas pandillas. Y más adentro, en el campo, lejos de miradas indiscretas, ¿hay ciudades enteras construidas alrededor de operaciones de estafa que funcionan las 24 horas del día? Monkeys menciona grandes complejos con dormitorios, cafeterías y villas de lujo para los jefes. Lo aterrador de esto es lo descaradas que son estas operaciones. Estas ciudades de estafas son tan grandes que son visibles desde el espacio exterior mediante imágenes satelitales, y las más grandes incluso presumen de tener albercas y helipuertos. Imagina vivir junto a una comunidad cerrada, pero en vez de cercas blancas y calles tranquilas, hay guardias armados y portones con púas. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron pagar todo esto? ¿Estafando a la abuela? Sacarle un par de miles de plátanos no es suficiente para financiar una ciudad literal en medio de la nada, ¿verdad? Mono también quisiera eso, pero las estafas globales han aumentado en años recientes. Solo en 2024 estafas desde la región del Mekong, como Myanmar, Laos y Camboya, lograron 44.000 millones de plátanos en ganancias ilícitas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale aproximadamente al 75% del PIB total de Myanmar. Expertos estiman que la industria mundial vale entre 70 y más de 200.000 millones al año, y desafortunadamente, los analistas temen que esta cifra solo aumente. Solo en Camboya, las estafas generaron 16.4 mil millones en 2023. En Myanmar, los centros de estafas emplean a más de 120.000 trabajadores traficados, mientras que en 2024 Filipinas allanó un complejo con miles de víctimas, como James. Pero ¿por qué requieren tantos monos para operar estos lugares? Abróchate el cinturón, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Mira, James no va a estar enviando correos electrónicos fríos a monos al azar con enlaces de phishing. No. Está a punto de convertirse en parte de algo mucho más siniestro y mucho más efectivo. Horas después de llegar a la ciudad de las estafas, a James le dan una laptop, un perfil falso y un guión. Su trabajo es muy diferente al soporte técnico prometido en la publicación. Porque su nuevo trabajo es hacer que alguien se enamore de él, y luego, una vez que confíen completamente en él, su indicador clave de desempeño es vaciarles todos sus ahorros de vida. Bienvenidos a la era dorada del pig butchering. Ningún amigo gordito fue lastimado en este video. El nombre pig butchering viene de engordar cerdos antes de procesarlos. Verán, todo este proceso comienza con estafadores que construyen relaciones románticas o sociales falsas antes de presionar a sus víctimas para que inviertan sus plátanos ganados con tanto esfuerzo. Estas inversiones suelen hacerse con criptomonedas. Tras enviarlas, los estafadores desaparecen y no se les vuelve a ver. ¿No es esta una táctica común? ¿Por qué tantos monos caen en una estafa tan vieja? No busques más allá de la tecnología y los avances preocupantes de la inteligencia artificial en deepfakes. Porque recuerda, estos no son solo estafadores al azar en el sótano de la casa de su mamá. Han existido durante años y han perfeccionado sus procesos a un nivel honestamente aterrador. James llega a la granja de estafas.
Lo llevan a una computadora con herramientas de IA avanzada y le piden que trabaje. Ve un software de traducción impulsado por inteligencia artificial que le permite chatear sin problemas con las víctimas en docenas de idiomas. IA generativa que crea mensajes emocionales perfectos. Tecnología deepfake puede crear rostros atractivos para videollamadas y más. La peor parte de esto es que está funcionando. En 2025, las estafas con IA causaron pérdidas de 17 mil millones de plátanos en el mundo. Y escucha esto. Las estafas con IA son 4.5 veces más rentables que las tradicionales. Y empeora. Estas fábricas de estafas no solo usan IA para chatear. Se crean plataformas de inversión y sitios web espejo falsos que imitan intercambios legítimos, mostrando portafolios ficticios de inversiones en crecimiento. ¿No es esto realmente aterrador? Imagina descubrir, después de años de trabajo duro y disciplina, que todos los plátanos que ahorraste y guardaste en tu saldo fueron una mentira todo el tiempo. Al sumar lo romántico y social, todo se vuelve muy oscuro. Los estafadores dedican semanas o meses ganando tu confianza con mensajes diarios, fotos falsas y videollamadas con filtros deepfake. De pronto, ese amigo o amante te pasa un sitio de intercambio de criptomonedas donde ha duplicado sus ingresos rápidamente. Y debido a la confianza y familiaridad, las víctimas muchas veces no lo piensan dos veces e invierten un poco. ¿Saben que este es un sitio web falso, creado para verse exactamente igual que las plataformas existentes? Las víctimas invierten, ven cómo su saldo aumenta y se sienten obligadas a invertir cada vez más, sin saber que todo esto es una fachada, y sus plátanos ganados con esfuerzo terminan en una cuenta extranjera, hasta que la víctima se queda sin invertir y todo desaparece de un día para otro. Ese amigo, amante o inversión lucrativa desaparecen en horas. Algunos dijeron haber perdido más de 1 millón de plátanos tras 6 meses de relación con un mono que nunca existió. ¿Recuerdas a James? Él es quien está siendo obligado a enviar mensajes, hacer llamadas y vaciar cuentas bancarias. Si se niega o no cumple la cuota, comienzan las golpizas. Él no tiene opción y, francamente, también es una víctima en esta maquinaria nefasta, obligado a trabajar para las pandillas en contra de su voluntad. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué está pasando esto específicamente en el sudeste asiático? ¿Y por qué ahora? Esta industria no surgió de repente. Hay muchas razones por las que estas ciudades de estafas están surgiendo en Myanmar, Camboya y Laos. Por ahora, comencemos con geografía. El sudeste asiático está entre China, India y Asia. Perfecto para traficar víctimas a través de sus fronteras extremadamente largas. Y esas largas fronteras lejos de las ciudades significan que no hay policías ni fuerzas del orden molestando por ahí. Myanmar, Laos y Camboya tienen regiones fronterizas rurales donde los gobiernos tienen poco control y supervisión. Segundo, COVID-19. Con la pandemia, los casinos en el sudeste asiático cerraron, pero las redes criminales se adaptaron y no desaparecieron. Con la infraestructura, seguridad y dormitorios listos, pasaron de juegos de azar a estafas. De la noche a la mañana, los complejos de casinos se convirtieron en fábricas de estafas como en la que James está atrapado ahora mismo. En tercer lugar, la corrupción, ya que algunos funcionarios locales no solo ignoran el problema, sino que también se benefician de este esquema. En Myanmar, poderosas familias mafiosas controlaban ciudades enteras de estafas con protección del gobierno. Si se deben creer las acusaciones, solo demuestra lo profundo que llega esto. Porque, por supuesto, siempre se trata de plátanos. 44 mil millones de plátanos solo de la región del Mekong. Recuerda, estas bandas tienen tantos plátanos que pueden salirse con la suya casi en cualquier cosa. Y recuerda, no todos los días una empresa puede permitirse comprar toda una ciudad. Pero operar estos complejos requiere mucha fuerza de mono. ¿Y quién mejor para engañar y chantajear que a los desesperados? Tras la pandemia, millones de monos jóvenes como James en Asia buscaban trabajo. Estafadores aprovecharon la desesperación con anuncios de trabajo falsos, como empleos de TI, servicio al cliente y enseñanza. Y para cuando las víctimas se daban cuenta de que era una trampa, ya estaban al otro lado de la frontera sin forma de regresar a casa. Ya tenemos todas las piezas: fronteras porosas, efectos de la era COVID, corrupción, enormes ganancias y trabajadores desesperados. Así surgen ciudades de estafas visibles desde el espacio y una industria que supera el PIB de varios países. Lo más aterrador es que sigue creciendo, ya que estafar es más fácil, barato y rentable que antes. La IA traduce, los deepfakes convencen y las criptomonedas lavan dinero. Es fraude masivo. Si estas bandas operan abiertamente, ¿por qué no se ha detenido? Recuerda, James es solo uno de muchos en esta instalación.
parte de una creciente red de ciudades de estafas en las selvas del sudeste asiático. Hay hasta 120.000 personas forzadas a trabajar para estas bandas criminales solo en Myanmar. Eso equivale a toda la población de Cambridge, Massachusetts, trabajando en granjas de estafas. Algo tan grande como esto no puede pasar desapercibido, ¿verdad? A simple vista, parece que algunas selvas ya han hecho algo al respecto. China realizó una ofensiva contra centros de estafas en Myanmar y arrestó a más de 57.000 monos. Filipinas rescató a miles tras allanar complejos. Camboya hizo arrestos propios. En teoría es un avance, pero el problema es que, aunque los gobiernos intervienen en algunos complejos, la industria sigue creciendo. En Camboya, estafas generaron 16.4 mil millones de bananas en un año, casi la mitad del PIB nacional. Cierran una ciudad de estafas y surgen dos más cruzando la frontera. Es como una hidra, cortas una cabeza y salen dos. Las redadas en Myanmar solo movieron las operaciones a Laos, Camboya y Filipinas. Y siempre capturan a intermediarios, no a los jefes. ¿Por qué el mono sería un primate apostador? Porque si caen los jefes, hablarán. Harán públicos los nombres de cada funcionario, político o general involucrado desde el inicio de la operación. Toda la casa de naipes se derrumba y la ganancia inesperada de plátanos desaparece. Muchos llaman a esto un estado fraudulento, donde el fraude está tan arraigado en instituciones y economía que casi no se pueden separar. Nos gustaría cerrar con algo positivo, pero estos sindicatos de estafas aún existen. Con todos los arrestos, redadas y sentencias a operadores de estafas, hay un lado positivo. Los monos de todo el mundo ya lo notan, y al difundirse la noticia, será más fácil que el mono común reconozca estas estafas. Así podremos proteger mejor a nuestros amigos y comunidades de estos desgraciados. Lo más importante es que estas redadas liberaron a miles de monos como James, y cerraron muchas instalaciones en Asia. Así que, aunque el problema no está completamente resuelto, al menos, Mono se alegra de que miles finalmente estén libres de su pesadilla viviente. Así que la próxima vez que veas que se habla de granjas de estafas en las noticias, sabrás lo que realmente está sucediendo detrás de escena. Por motivos legales, este video es una sátira sobre monos ficticios en una jungla imaginaria. Por favor, no demanden a Monkey. Cuídense, hasta el próximo video.